Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar del continente donde te encuentras escuchando nuestro mensaje. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias sinceramente por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy venimos ante usted con un nuevo monograma que expondremos en los próximos minutos del programa. Abordaremos hoy otro tema polémico grana a grana, porque somos valientes y no nos vamos por las ramas. El Ministerio Tinajas ya está siendo un referente en la red, para calmar el hambre y la sed, y para dar a las personas toda la verdad a poseer, para que luego ellas en su libertad puedan escoger. Crecen cada día los oidores, crecen también los seguidores, pero también crecen los enemigos roedores. A todos ellos somos dadores, porque así lo manda el Señor de los señores. Ya cada uno luego decidirá sobre lo que recibe. Uno la verdad percibe, otro la verdad la preconcibe, y algún otro, incluso, difundir la verdad nos prohíbe. Pero con ello está acabando su propio y eterno aljibe. Nosotros en cambio proclamamos la verdad a todo decibelio. Lo haremos hasta el mismo día de nuestro sepelio, pues brota para usted cada día por nuestro epitelio las palabras gloriosas de este precioso Evangelio. En el día de hoy, estimado oyente, tocaremos, edificaremos y denunciaremos de forma breve un tema, el tan conocido tema de los falsos profetas y las falsas profetas y sus amigos los apóstoles inventados, analizado este tema desde el ángulo doctrinal del Ministerio Tinajas. Nuestra tesis doctrinal es que no hay profetas en el día de hoy, y de paso digamos también que tampoco hay apóstoles, y lo demostraremos bíblicamente. Así que, parafraseando lo que dice Efesios capítulo 6, tome su armadura para resistir el mensaje, cíñase los lomos para recibir la verdad, póngase la coraza porque durante el mensaje vendrá el enemigo, póngase un buen calzado en los pies para el viaje de este mensaje. Tome el escudo de la fe para creerlo, póngase el yelmo en su cabeza, tomemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y empecemos la batalla argumental. Todos esos profetas, pastoras y pastores iluminados, apóstoles y demás ralea, todos esos son una lacra de falsos vividores, ladrones y demás puestos por ellos mismos y usados por el enemigo para engañar a las personas. Apóstoles y profetas los cuales nosotros denunciamos desde aquí. Así que abra bien el oído, apreste su entendimiento, abra su Biblia, tome lápiz y papel, o repase luego el vídeo, y dedique este tiempo, estimado oyente, a ver la verdad radical del tema para no ser engañado nunca más por esta gente. Para darle más dinamismo a este denso tema de hoy, dividiremos el estudio en diferentes y breves puntos, para que no se haga muy largo ni muy pesado. Afortunadamente, usted tiene en la red muchos vídeos de este tema en contra de los apóstoles y profetas. Así que nosotros simplemente apoyamos a los que están en contra de ellos y poco argumento más podremos añadir. Pero sí le daremos algo que no suele escuchar usted por ahí. Ese será nuestro toque especial al final del mensaje en el tema de hoy, aparte de los argumentos que daremos. Pasemos entonces al análisis del tema. Punto número 1. Ante todo, debemos aclarar que profeta y profetizar, bíblicamente hablando, se refiere a una persona con la capacidad de dar y exponer fielmente la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros en este canal, bíblicamente hablando, estamos profetizando hoy. Sí, ha oído bien. Solo que nosotros no usamos esa terminología habitualmente, ni tampoco nos ponemos ese título. Porque, por culpa de los lobos, usar esa terminología, que por cierto es bíblica, podría dar lugar a malos entendidos y parecernos a ellos. Pero, realmente, y bíblicamente hablando, en este canal se profetiza la verdad completa,
y el que les habla también es profeta, pero, entiéndame bien, no se asuste, no somos profetas en el sentido deformado del término, o no somos profetas modernistas, negociantes, manipuladores y mentirosos como en el día de hoy, no, sino que quien les habla, es un sencillo profeta que enseña y profetiza fielmente y de forma radical la verdad bíblica, como hemos dicho antes. El mismo Pablo decía en 1 Corintios 14 que él quería que todos profetizáramos, refiriéndose a que todos expusiéramos y enseñáramos la palabra de Dios. Y nosotros le hemos hecho caso. Aquí estamos profetizando la palabra de Dios. Así que no somos de esos que anunciamos el futuro con fechas ni manipulamos a la gente con eso de hermano, Dios me dijo para usted que... No, eso es falso. Si usted oye a algún pastor decir eso, le está envolviendo como una serpiente en mentira, hechicería o quizás con algún espíritu de adivinación. Así que escape de ahí cuanto antes y no haga caso. No haga como Eva, que por quedarse a hablar con la serpiente, mire dónde estamos. Punto número 2. Un profeta era también una persona con capacidad de anunciar acontecimientos del futuro de forma exacta de parte de Dios, pero para producir advertencia y arrepentimiento en el pueblo. No para anunciar cosas materiales, no para dar bendiciones, no para anunciar prosperidad. No, esa no era la función de los profetas. Pero en el día de hoy ya no hay profetas que anuncien de parte de Dios el futuro de acontecimientos. El futuro ya está registrado en la Biblia. Así que todos esos que se llaman profetas anunciadores del futuro son unos aprovechados de la ignorancia de la gente. Como dice el refrán español, hay gente para todo. Y los ignorantes fueron diseñados para los vividores, y los vividores fueron diseñados para los ignorantes. Un dúo que se retroalimenta. Así que si un vividor, mal llamado profeta o apóstol, del día de hoy, ve que hay varios ignorantes dispuestos a escuchar sus mentiras, entonces se aprovechará y se pondrá como un lobo frente a esas cabras. Sí, le llamamos cabras, no ovejas, porque una oveja detecta al lobo. Una oveja no se deja engañar ya fácilmente por el lobo, ni se come la basura que le dan por ahí. Así que si usted está en una congregación donde hay pastoras, profetas, apóstoles y demás animales del zoológico, entonces usted es una cabra en ese redil de cabras, pastoreado por un lobo o una serpiente. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban sucesos futuros duros que vendrían si no se arrepentían de sus pecados las personas del pueblo de Dios. Pero hoy en día ya no hay profetas de ese estilo. El futuro está ya escrito en la Escritura de forma total. No está en boca de un profeta moderno. El futuro que necesitamos conocer está ya escrito y está ya determinado en la Biblia para que podamos estar siempre alertas. En cambio, los lobos, profetas, hombres o mujeres, son humanistas adivinadores. Les encanta el orgullo y la soberbia de decir cosas concretas generalmente materialistas, de las cuales afortunadamente para su vergüenza muchas veces no se cumplen. Y si por casualidad aciertan en su adivinación, eso no significa que sea una revelación de Dios. Un profeta de Dios tenía un porcentaje de acierto del 100%. Pero si usted analiza cualquier profeta del día de hoy, verá que no hay ni uno que acierte el 100% de lo que profetiza. Quizás aciertan algunas cosas, pero eso hasta yo podría hacerlo por el famoso índice de probabilidad de acierto del 50%. Pero afortunadamente, esos lobos fallan muchas veces en sus profecías. Ahora, no acertar al 100% lo que se profetiza es la evidencia de no ser un hombre de Dios, sino que es un profeta falso. Ahora, fíjese bien en esto que uno mismo ha observado muchas veces en estos profetas. Cuando estos lobos profetizan algo que no se cumple, entonces lo minimizan, lo tapan, lo ocultan, hacen lo imposible por eludirlo o dejarlo perdido en el tiempo. O decir que ellos dijeron otra cosa. Pero si aciertan algo,
Si aciertan algo, entonces lo magnifican, lo publicitan, lo agrandan. Esa es su estrategia, que es exactamente igual que la estrategia de los videntes del mundo de hoy. Pero la Biblia dice que un buen profeta es aquel que siempre se cumple al 100% todo lo que dice de parte de Dios. Punto número 3. En el día de hoy ya no hay profetas ni apóstoles de Dios en el área general de doctrina ni revelación nueva. ¿Y por qué? Porque el canon de la Biblia está cerrada y completa. Ya no necesitamos aquel tipo de profetas que anunciaban cosas que nunca habían sido dichas en doctrina y en revelación bíblica. Ya tenemos toda la doctrina, todo lo necesario para la conducta y toda la revelación de Dios. Ni tampoco existen tal cosa como profetas que le digan profecías particulares a las personas. No, eso no existe. Así que si usted está en una congregación mal llamada iglesia, con algún profeta, sea hombre o mujer, o con algún arrogante que presume de apóstol, usted está en un lugar equivocado. Las 4 características irrepetibles para ser apóstol de Jesucristo son: primero, haber visto en persona a Jesús, es decir, ser testigo de la resurrección. Segundo, haber sido llamado por Jesús mismo por el nombre para el ministerio. Punto 3. Hacer milagros en el entorno del Evangelio, no en un entorno de bendiciones materiales como en el día de hoy. Y cuarto, los apóstoles del Señor Jesús fueron solo 12. Eso lo vemos desde Mateo hasta Apocalipsis. Y ese número está cerrado. Así que todo apóstol más allá de Pablo es un apóstol falso. Los apóstoles solo fueron 12. Por lo tanto, si alguien llamado apóstol no reúne las 4 características bíblicas que hemos dicho, que por cierto hoy en día nadie las reúne, ese no es un apóstol, es un lobo. Y como nadie en el día de hoy, después de Pablo, reúne esas características bíblicas, entonces todo aquel que se llame apóstol en el día de hoy es clarísimamente un lobo vestido de oveja. Que conste en acta. Apóstoles, estrictamente hablando, ya no existen. Y si alguien arrogantemente manipula la escritura para autodenominarse apóstol, diciendo que apóstol significa enviado, y que ellos fueron enviados, y por eso se llaman apóstoles, eso es doblemente falso. Primero, porque el número de apóstoles son solo 12, como ya hemos dicho. Y segundo, porque ellos no fueron enviados en persona por el mismísimo Señor Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. El muro de la ciudad tenía los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí lo tiene. Hasta el final de los tiempos, el Señor considera que son solo 12. Por otro lado, preguntaríamos a ese supuesto apóstol: oye, ¿quién te ha enviado? Porque es evidente que el Señor Jesús no los ha enviado, porque Jesús hoy no se aparece a nadie. Y segundo, más bien parece que han sido enviados por otro Señor, porque lo que dicen y lo que hacen demuestra más bien que son profetas y apóstoles del diablo. Punto número 4. Si hoy hubiera necesidad de profetas al estilo del Antiguo Testamento o como en los inicios del Nuevo Testamento, eso significaría que la Biblia actualmente estaría incompleta. Si la Biblia está incompleta, entonces a ver quién es el valiente que dice que la Biblia está incompleta y que nos diga ese apóstol o ese profeta qué es lo que le falta a la Biblia para la vida, la salvación y de la revelación divina. Punto número 5. Si hoy hubiera profetas y apóstoles, eso implicaría que la Biblia no es suficiente. Es decir, necesitaríamos la Biblia más el profeta o el apóstol. ¿Se da cuenta de lo ridículo y pretencioso de esta gente de presumir de titulitis para imponer más peso sobre las almas ignorantes y ponerse a la altura de la palabra de Dios? Tenga cuidado con los actuales profetas y apóstoles. Punto número 6. Si la Biblia es incompleta e insuficiente, entonces sería una injusticia para todos aquellos que les faltan las palabras de los profetas y los apóstoles del día de hoy. Porque entonces solo los que tienen el privilegio de tener al profeta y al apóstol cerca tendrían todo el consejo de Dios todos los días, y entonces tendríamos que estar añadiendo constantemente a la Biblia física lo que dice cada uno de estos apóstoles y profetas para que no se pierda la gente.
¿Usted cree que eso tiene sentido? Punto número 7. Si los cristianos necesitan profetas añadidos a la Biblia, entonces los cristianos seríamos tan sectarios como los mormones, que tienen su profeta fundador, José Smith, y también tienen profetas actuales en su iglesia con supuestas revelaciones constantes de Dios. Si los cristianos necesitan profetas añadidos a la Biblia, entonces seríamos iguales a los testigos de Jehová, esa secta que también tiene sus profetas en la Watchtower, o como ellos le llaman, el esclavo fiel y discreto. Si los cristianos necesitáramos profetas añadidos a la Biblia, entonces seríamos iguales que los católicos, que tienen a sus papas que cada poco tiempo reciben dogmas infalibles ex cátedra de parte de Dios. Si los cristianos necesitáramos profetas añadidos a la Biblia, seríamos entonces iguales que los falsos adventistas del día de hoy, que ponen las palabras de su profeta Elena White a la misma altura de la palabra de Dios, diciendo que las palabras de esa mujer son inspiradas por el Espíritu Santo. Fíjese usted qué barbaridad. O quizás si los cristianos necesitáramos profetas añadidos a la Biblia, seríamos como las modernas sectas, y solo por poner un ejemplo, la Iglesia de Dios Ministerial, que está llena de adivinadores engañando a la gente que le gusta el dinero. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Punto número 8. Si alguien, hombre o mujer, que también las hay, se llama profeta o apóstol y no dice nada nuevo de lo que ya está en la Biblia, entonces ¿para qué se autodenomina profeta al estilo del Antiguo Testamento o al estilo de los albores del Nuevo Testamento si no dice nada nuevo de la revelación bíblica? Es absurdo, aparte de ser pura soberbia. Punto número 9. Si un profeta dice algo nuevo pero no coincide con lo ya escrito en la Biblia, ni se cumple, que es lo que suele suceder, entonces ese es un falso profeta. Así de sencillo. Y cuando usted entra en internet y hace un seguimiento de las cosas que profetizan estas serpientes, usted verá la osadía de haber dicho muchas cosas en doctrina y profecía de acontecimientos que nunca se han cumplido. Punto número 10. Si un profeta dice lo mismo que ya está escrito en la Biblia, entonces no es profeta. Es simplemente un expositor bíblico más. O sea, alguien normalito como cualquier otro. Con lo cual el título de profeta o apóstol que se autoimpone se le ha subido a la cabeza. Le queda grande. Muestra su presunción, altivez, orgullo, y ese título le sobra. Es pura soberbia de titulitis. Punto número 11. 1 Corintios 13:8 dice que las profecías se acabarán. Por lo tanto, eso implica inferencialmente hablando un límite de tiempo de existencia de las profecías. Las profecías tuvieron ya su función de poner los cimientos de la Iglesia y de la doctrina de la Iglesia en su momento, pero luego la profecía y la revelación se cerraron para siempre. Ahora simplemente se edifica la Iglesia sobre ese fundamento, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo siempre la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Punto número 12. Si un profeta o apóstol actual dice ser profeta y da una profecía particular de parte de Dios a una persona con esa famosa frase de «Hermano, el Señor me dijo para usted que...», el tal no es profeta de Dios, porque la Biblia dice que en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La Biblia dice también que el Espíritu Santo le dice directamente al convertido lo que el Señor quiere decirle. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Juan capítulo 16 versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y Juan capítulo 14 versículo 26 dice algo parecido: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice también: Dios nos revela estas cosas a nosotros por su Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero todos estos pasajes son solo para convertidos, y la grandísima mayoría de todas las iglesias no hay nadie convertido. Así que ahí lo tiene. Cuando Dios quiere decirle algo particular a alguien convertido, entonces Dios se lo dice directamente a la persona sin mediadores. Se lo dice por su Espíritu y por medio de su palabra escrita. Pero. Se lo dice solo, como dijimos antes, al hombre convertido,
porque Dios al inconverso no le revela nada. Al inconverso solo le revela el Evangelio. Por eso cuando un falso profeta viene y le dice, hermano o hermana, Dios me dijo para usted que eso es hechicería, es pecado, es espíritu de adivinación, es manipulación y es mentira. Ese hombre o esa mujer profeta no es de Dios, es un manipulador, es un perdido. Escape de ese lugar y de esa persona, estimado oyente. Y por cierto, no se deje imponer manos, ni tampoco se deje tocar ni empujar. Una cosa es profetizar, que como hemos dicho, es enseñar la palabra de Dios, como estamos haciendo aquí ahora. Pero otra cosa muy diferente es el don de profecía. El don de profecía está terminado. Pero muchas sectas modernas del día de hoy, como la famosa Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, por decir algo, estos confunden y manipulan a la gente diciendo que tienen el don de profecía y que el don de profecía está vigente, porque Pablo dice que debemos profetizar. Pero esta gente no diferencia el don de profecía del profetizar. Así que tenga mucho cuidado con esas serpientes que le profetizan esas cosas personales y materiales, en lugar de profetizarle el Evangelio o el resto de la palabra de Dios. Punto número 13. En este punto tenemos que decir que, evidentemente, cuando hoy en día un profeta o un apóstol dice que va a suceder algo y no se cumple, ese profeta o ese apóstol es sencillamente un mentiroso. Así de sencillo. Así que use la hemeroteca de Internet, haga un seguimiento de esos profetas y verá cuántas profecías dichas de esos falsos no se han cumplido hasta el día de hoy. Ahora, habiendo dicho ya todo esto para ayudarle a detectar un falso profeta, preguntamos a nuestra estimada audiencia. ¿Sabe usted, estimado oyente, cuáles son en el día de hoy los dos nuevos filtros neotestamentarios que usted debe aplicar a estos profetas y apóstoles para poder detectar que es un falso predicador? Nosotros, estimado oyente, filtramos no solo toda calaña de profetas y apóstoles del día de hoy con los puntos anteriores, sino que también filtramos los lobos, los pastores, las pastoras, los sacerdotes, los obispos y demás con dos filtros bíblicos neotestamentarios más importantes. Primer filtro, por medio del verdadero evangelio jurídico. Segundo filtro, por medio del tema del divorcio. Esos son los dos filtros que, junto con los que ya hemos dicho anteriormente, hacen un filtro impenetrable para los profetas y apóstoles del día de hoy. ¿Quiere usted conocer si su pastor, líder, profeta o apóstol de su mega iglesia o de su sencilla iglesia local es verdadero o falso? Primero, pregúntele qué evangelio predica. Y segundo, pregúntele qué opina del divorcio y del recasamiento del divorciado. Luego, envíenos las respuestas y le diremos quién tiene por líder. Estos son los dos mejores filtros para detectar un buen pastor de un mal pastor. Si un pastor, profeta, apóstol, obispo, pastora, sacerdote, diácono, líder o quien quiera que sea, no predica el evangelio en su congregación desde el punto de vista jurídico, sino que lo enseña desde otros ángulos, desde el ángulo sentimental, material o ritual, por ejemplo con el método de la oración de fe, o las 4 leyes espirituales, o un evangelio basado solo en la sangre derramada en la cruz de Jesús para el perdón de los pecados, o repetir la oración del pecador, etcétera, etcétera, cualquiera de ellos es un falso líder por mucho título o supuestos milagros que haga. Ah, y no se olvide que el diablo también hace milagros. Así que si ese honorable pastor de cabello blanco, obispo, profeta, apóstol, sacerdote o quien sea, hombre o mujer, defiende el divorcio, anula matrimonios y está a favor del recasamiento del divorciado, ahí tiene otro filtro a los que ya habíamos dicho para detectar un hombre o una mujer falsa. Así que, estimado oyente, ya se puede poner en campaña de filtrar a su líder en su iglesia y les recuerdo que tiene que pasar los dos filtros a la vez. Repito, los dos filtros, no solo uno. Si solo pasa uno y fallan, ya son falsos. Sabemos que hay iglesias incluso que no admiten el divorcio, pero no conocen el evangelio verdadero y jurídico. Solo hablan de creer en Jesús,
Pero creer en Jesús no salva a nadie, porque no conocen el Evangelio del Señor Jesús. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué fácil es detectar esos lobos a la luz de la palabra de Dios, que llevan su alma al abismo eterno y que aquí, en la tierra, le esquilman con el diezmo? Por eso este canal no dejará de contender ardientemente por la fe contra estos magos, estos payasos, estos malabaristas, manipuladores, vividores, ladrones, showmans, arrogantes, hombres y mujeres del diablo, que engañan a las masas y se autoproclaman con el título de profetas y apóstoles que no existe. Cuidado, estimado oyente, y aplique estos filtros básicos que le regalamos y que le hemos mostrado hoy, sobre todo los dos últimos, porque en ello le va la vida de su alma. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, habrá también entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente enseñanzas destructoras, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Incluso habrá muchos que les seguirán. También por causa de ellos la verdad será blasfemada, y por amor al dinero harán mercadería de vosotros con palabras engañosas. Sobre tales profetas la condenación no se tarda, y su perdición pronto llegará. Y yo añado, ¡aleluya! Ahora, llegados hasta aquí y antes de terminar, debemos realizar nuestro ejercicio teológico habitual de siempre, estimado oyente. Lo más importante del mensaje de hoy es hablar de los falsos profetas, de las evidencias de que hay falsos profetas, y hablar de sus falsas profecías. No. Eso no es lo más importante para un predicador que toca este tema. No. Sin embargo, para muchos parece que sí. Predicar la verdad doctrinal es lo suficiente, y se quedan tan solo con derribar la doctrina de que no hay profetas en el día de hoy. Y eso es verdad, pero no es suficiente. Para nosotros no es así, sino que para nosotros el tema a tocar no es la meta, el tema es la excusa. Nuestra meta es usar cualquier tema que enseñamos para terminarlo siempre con el Evangelio del Señor del Evangelio. Esa es una prédica perfecta. Todo tema que no está redirigido hacia el Evangelio no es un tema correctamente expuesto, así sea el mejor tema apologético o un buen tema teológico correctamente desarrollado. Será apologético, será teológico quizás, pero la apologética y la exposición teológica no es la meta del predicador. La apologética y la teología no salvan, estimado oyente. Lo que salva es el Evangelio, y la meta que el Señor nos manda como verdaderos profetas es exponer el Evangelio. Así que todo apologeta o predicador que me escucha, que expone correctamente la doctrina de los profetas, pero ahí se queda y no expone el Evangelio o no lo redirige al Evangelio, ese tema es incompleto y ese predicador está predicando mal. Así que, hablando hoy de profetas y profecías, entonces, ¿cuál es, estimado oyente, el mayor de los profetas y cuál es la mayor de las profecías? Eso es lo que tenemos que enseñar a los perdidos. El mayor de todos los profetas es el Señor Jesús y su mayor profecía dada es el Evangelio. Las demás profecías dadas por el Señor Jesús sobre el final de los tiempos, por ejemplo, no salvan, no son importantes. La única profecía que fue dada por el Señor Jesús y que salva, y que debe importarle, es el Evangelio del Señor del Evangelio. A los predicadores escatológicos y sensacionalistas del día de hoy solo les importan las profecías del fin del mundo, porque con eso hacen audiencia y negocio. Pero ni por asomo predican la profecía más importante de Jesús, el Evangelio, para el fin de su mundo personal. Repito, a los predicadores escatológicos y sensacionalistas del día de hoy solo les importan las profecías del fin del mundo que dijo Jesús, porque con eso hacen audiencia y negocio. Pero ni por asomo predican la profecía más importante de Jesús, el Evangelio para el fin de su mundo personal.
Su mundo, estimado oyente, se puede acabar hoy catastróficamente, porque la vida es muy frágil, y si usted no tiene la profecía del Evangelio, usted se perderá en la condenación eterna por mucho que usted conozca todas las demás profecías del final de los tiempos. Jesús mismo profetizó que, sin el Evangelio, a todo hombre le espera la condenación eterna, y a los necios predicadores sensacionalistas del día de hoy solo les importa hacer negocio de sus libros futuristas, con sus películas, con sus conferencias, y asustar a la gente con el fin del mundo, asustar a la gente con la gran tribulación, o jugar a adivinar quién será el anticristo, en lugar de predicar el Evangelio que libra a la gente del fin del mundo, del anticristo, de la gran tribulación y de la condenación eterna. Compare cómo profetizamos nosotros en este ministerio, estimado oyente, con lo que se predica por ahí. Aunque usted tiene el Evangelio desarrollado en varios audios del canal, terminaremos este mensaje profético del día de hoy compartiendo con usted la profecía más grande del profeta más grande. Preste atención, o repase ahora lo que quizás en alguna ocasión ya ha escuchado en nuestro canal. La Biblia presenta la verdadera profecía de la salvación como una cuestión jurídica. Y decimos esto porque la profecía del Evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Por favor, estimado oyente, vea los elementos en la lámina del vídeo. Con esos elementos que usted puede ver, queda demostrado contundente y bíblicamente hablando que el Evangelio de salvación es como una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres, y así lo venimos haciendo nosotros hace muchos años. Habiéndole a usted demostrado que el Evangelio tiene los mismos elementos que hay en un ambiente jurídico o en una corte de justicia, entonces, ahora, presentaremos estos elementos jurídicos correctamente combinados en dos noticias jurídicas con lenguaje jurídico. Mire, la primera y mala noticia jurídica es que el hombre es un delincuente y está totalmente condenado. Primero por los delitos que comete diariamente, es decir, por lo que hace. Pero también está condenado por tener una naturaleza de tendencia natural hacia lo malo, es decir, el hombre es malo innatamente delante de Dios. Ahora, por otro lado, este hombre delincuente tiene delante suyo nada más ni nada menos que a Dios, que es el juez del universo, el juez justo. Por lo tanto, este Dios debe aplicar su justicia sobre los delitos del hombre, y también debe descargar la ira, o sea, debe descargar el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo este panorama jurídico que estamos diciendo, el hombre delincuente frente a Dios, el juez, tiene un grave problema jurídico. La justicia, el juicio y la ira de Dios están sobre él. Entonces urge preguntarnos, ¿cómo librarse de esta situación de perdición antes de morir? Porque los delitos demandan justicia. Entonces, si la justicia cae sobre el delincuente pecador cuando Dios le quita la vida, ¡zas!, perdido para siempre. Pero, si la justicia cae sobre otro, entonces hay un escape jurídico al cual el pecador puede agarrarse mientras no muere. ¿Hasta aquí me ha seguido con la lógica jurídica, estimado oyente? Ahora, la segunda y buena noticia jurídica es precisamente que la justicia que usted y yo merecemos cayó sobre otro, cayó sobre un inocente, sobre el Señor Jesús. Ahora, escuche con suma atención la profecía más grande jamás contada. En la cruz, Dios, el Padre, el juez del universo, descargó sobre su Hijo inocente toda la ira que producen sus delitos, estimado oyente, y la descargó para satisfacer la justicia que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna por ser delincuentes. Permítame repetírselo. En la cruz, Dios, el Padre, el juez del universo, descargó sobre su Hijo inocente toda la ira que producen sus delitos, estimado oyente, para satisfacer la justicia que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna por ser delincuentes. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo descargando su furia y su justicia sobre él, en lugar del pecador delincuente,
De esta manera se producen dos efectos jurídicos en Dios el juez. Primero, se cancela la justicia divina que tenía Dios contra el hombre. Y segundo, se retira la furia de Dios que tenía sobre el hombre delincuente. Ahora, alguno puede llegar a argumentar y decirme que, bueno, pastor, entonces, si el juez del universo ya descargó su justicia completa sobre el Señor Jesús, entonces eso significa que ya todos los hombres están automáticamente perdonados de sus delitos y pecados. No, estimado oyente. No, no y no. No hay engaño más grande en las iglesias que ese. Ya hemos dicho 1000 veces que ese universalismo no existe. Es decir, por el hecho de que Dios ya haya descargado su justicia sobre el Señor Jesús, eso no significa que usted ya automáticamente esté perdonado de sus pecados y ya sea salvo. No. El universalismo no existe. Escuche bien esto. A pesar de que la justicia y la ira de Dios que usted y yo merecemos ya fue descargada totalmente sobre el Hijo de Dios en la cruz, y Él derramó su sangre, eso no implica que usted automáticamente ya esté perdonado de sus delitos y pecados. Esa frase mentirosa de que Jesús murió por nuestros pecados y la gente ya está perdonada y salvada y que la sangre de Jesús nos perdona los pecados, eso es falso. Escuche bien. Dios manda ahora a todo hombre que para ser perdonado de sus delitos, para ser lavado de sus pecados y para ser declarado inocente de sus injusticias, el hombre debe obedecer dos condiciones. Dos condiciones de forma obligatoria e individual, como el mismo Jesús lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, el hombre debe reconocer sus delitos delante de Dios de forma concreta e individual y debe reconocer que es un delincuente delante de Dios. Primera condición. Segundo, Dios manda también que todo hombre delincuente se apropie, se agarre, se ampare a la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias, estimado delincuente. Esa es la segunda condición. Cuando el hombre obedece estas dos condiciones, entonces, y solo entonces, ahora sí Dios lo declara totalmente perdonado e inocente, totalmente reconciliado con Dios el juez del universo, y totalmente libre de la cárcel eterna. Y ahora sí, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Esta es la profecía más grande del universo dada por el profeta más grande de todos los tiempos, el Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Que conste en acta. Así que, estimado oyente, antes de terminar lo profetizado hoy, quiero invitarle a que obedezca usted esas dos condiciones que pone el profeta Jesús. Vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia. Y entonces obedezca las dos condiciones. Primera condición, reconozca sus pecados, los que usted sabe, de forma individual, uno a uno. Y abandónelos, deje de pecar. Esa es la primera condición. Segundo, aprópiese, agárrese de la justicia que le cayó al Señor Jesús y échesela encima, como si fuera suya. Y luego, antes de levantarse, dele las gracias a Dios por recibir y conocer este verdadero Evangelio. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje profético del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este profeta neotestamentario, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestra próxima exposición profética en nuestro habitual programa Encuentros.